Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de monitores gaming, aunque también tocaré el tema televisores, ya que a fin de cuentas está todo relacionado. Pero el caso es que hace 2 años hice una guía donde os enseñaba a elegir el monitor gaming perfecto para vosotros en función de vuestras necesidades y presupuesto, ya que ahí veíamos cómo entender las características, ¿no? Si estábamos en una tienda y veíamos las especificaciones de un monitor, pues ya teníamos conocimiento de lo que era el input lag, tiempo de respuesta, tipo de panel, G-Sync, FreeSync, etcétera, 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 porque vimos que era cada cosa al detalle. No lo voy a volver a explicar porque si no, este vídeo duraría 1 hora, así que para los que estéis más perdidos, por aquí os va a salir una tarjeta por si queréis repasar esa guía. Han cambiado bastantes cosas en el mercado, por eso veo necesario hacer este vídeo para echaros una mano e informaros. Además, pronto saldrán las nuevas consolas, el mes que viene estarán disponibles tanto la PS5 como la Xbox Series X y no nos olvidemos de la Series S. Y muchos os preguntáis si hay algún monitor que merezca la pena para jugar con ellas o si optar directamente por una televisión y ya está. Hay gente que dice que los monitores que hay actualmente en el mercado no sirven para las nuevas consolas o que no merecen la pena y que pronto quedarán obsoletos. ¿Por qué se comentan este tipo de cosas? Pues porque no tienen la nueva conexión, el nuevo estándar que será el HDMI 2.1, sino que todos tienen el HDMI 2.0, entonces esto crea bastante miedo y confusión y mucha gente no entiende si está limitado, si sirven, si no. Tranquilos, vais a poder jugar a vuestras nuevas videoconsolas o futuras nuevas consolas en una tele que tengáis por casa de hace unos años, igual si el monitor que tengáis es más antiguo, no pasa nada, con que tenga HDMI, el tradicional, va a funcionar, pero sí que va a haber ciertas limitaciones que más adelante os explicaré. Los jugadores de PC incluso también tenemos cierta limitación con la conexión DisplayPort 1.4. Esto en consolas no existe, pero los jugadores de PC que tenemos un monitor o un PC de gama media alta, ya todo el mundo, o prácticamente todo el mundo a día de hoy, utiliza DisplayPort. Bueno, ahora me van a matar, todos utilizamos HDMI, no pasa nada. El caso es que hay una limitación también con el DisplayPort, pero afecta a un porcentaje muy pequeñito de usuarios. Luego os cuento, pero más cosas. Hay gente que está buscando una televisión para jugar en su nueva futura consola o PC, así que después os cuento cómo está el panorama y os doy alguna recomendación, ¿ok? En cuanto a monitores, me centraré más bien en los gaming, pero también os diré cuáles os sirven para editar fotografías y vídeos de buena manera. No a un nivel súper profesional, teniendo una referencia perfecta, ya que para eso hay modelos dedicados exclusivamente a ello, pero sí para cualquier usuario de a pie o para creadores de contenido como puede ser mi caso. Hay muchos monitores gaming que son todoterreno y no solo tienen una buena resolución, altos hercios y respuesta, sino que también tienen unos buenos colores que te permiten crear contenido teniendo una buena referencia. A menos que queráis montar películas o trabajar editando vídeos y fotos a un nivel súper top, os van a servir perfectísimamente. Y sí, también voy a dar recomendaciones de todos los precios y para todos los tipos de usuario. Abajo en la descripción tendréis una lista, así que echadle un ojo. Sin más dilación, vamos a ello. Pero antes, un pequeño anuncio de algo que os puede interesar y empezamos. Este vídeo está patrocinado por BOB Case, una web de claves de software donde, entre otras cosas, podéis comprar claves OEM de Windows 10 para así poder activar vuestro sistema operativo de una forma mucho más económica que comprando la versión retail de Microsoft. Por supuesto, es completamente legal y podéis pagar con PayPal. En la descripción tenéis un código de descuento para comprar a precios todavía más bajos. Sigamos con el vídeo de hoy. Lo primero que os tengo que decir es que para elegir un televisor o un monitor y saber exactamente lo que estás comprando y entender todas las características y todo lo que hay en el mercado, hay que ser un verdadero experto. Yo investigo bastante y aún así siempre voy aprendiendo cosas nuevas y aclarándome algunas dudas que tengo, así que entiendo que alguien que no esté realmente metido en este mundillo, pues le explote la cabeza. Es normal, así que mi idea es que por lo menos entendáis lo justo para no hacer una mala compra. Aunque no vaya a repetir todo lo que dije en aquella guía que hice, pues algunas cosas sí que las vamos a repasar y profundizar un poco más porque vienen al caso. Voy a tratar ya el tema del HDMI 2.1, así podéis ver el resto del vídeo con tranquilidad. ¿Se quedarán obsoletos los monitores para PC actuales con la salida de este HDMI 2.1, que será el nuevo estándar? Todavía es muy pronto, así que diría que no. Pero como os dije, tanto las nuevas consolas como los televisores de gama alta actuales, como también las tarjetas gráficas de serie 30 de Nvidia y las nuevas GPUs que lanzará AMD, todo eso trae puertos HDMI 2.1. En cambio, prácticamente el 100% de monitores para PC que hay disponibles para su compra traen HDMI 2.0, o sus revisiones, como el 2.0B, que salió ya en 2016, y también DisplayPort 1.4. Eso sí, ya se han anunciado algunos monitores gaming con HDMI 2.1.
El caso, tanto con una televisión con HDMI 2.0 como con un monitor gaming con HDMI 2.0, vamos a poder conectar una de las nuevas consolas o un PC con las nuevas tarjetas gráficas por HDMI sin ningún problema. Podremos utilizar nuestros equipos pero no optar a ver la imagen en cierta calidad. Como se lleva hablando ya durante mucho tiempo, tanto la Play 5 como la Xbox Series X permitirá jugar a 120 FPS. Están publicitando un montón los 120 Hz. Hasta ya he visto una lista de juegos que permitirán jugar a 120 Hz en la Series X. Incluso se sabe que el nuevo Gears of War, en una modalidad de su modo multijugador, correrá hasta en 120 FPS en resolución 4K. Más allá de esto, ya he visto vídeos de la Series X en los cuales mostraban su menú y podíamos ver que se puede configurar la consola en diferentes resoluciones y hercios. Podemos ponerla en 1080p a 60 o 120 Hz, en resolución 1440p a 60 o 120 Hz y en 4K lo mismo, a 60 o 120 Hz también. Así puede adaptarse a diferentes televisores y monitores. O bueno, podemos configurarla al gusto. Así que no vas a tener que comprarte ni un nuevo televisor ni tampoco un nuevo monitor en el caso de que fuesen un poquito más antiguos y tuvieses pensado jugar con tu nueva consola con las pantallas que tenías por casa, pues puedes utilizarlas, no pasa nada. La posibilidad de jugar a 120 FPS y en según qué resolución ya depende del juego. Hay algunos que se podrá en 1440 a 120 y en 4K como máximo 60 y bueno, habrá diferentes variantes que ya se verá a lo largo del tiempo cómo va a ser. Cada título es un mundo. En el caso de la PlayStation 5 todavía no tenemos información oficial sobre esto. No sabemos si se podrá configurar manualmente o la consola se adaptará a la mejor capacidad posible de la pantalla de forma automática. Alerta, esto solo son rumores, ¿eh? Que quede claro. El tema es, como la Play 4 Pro no podía dar una señal en resolución 1440p de manera nativa, solo en 1080 o en 4K, que son las resoluciones que hay en televisores, la gente da por hecho que esta PS5 tampoco. De ser así, si conectásemos un monitor de resolución 1440, funcionaría en 1080p, no en 1440. Algo que no le haría gracia a los propietarios de un monitor de esa resolución, o a los que quieran comprar uno para jugar en su nueva PlayStation. Pero esto tan solo son cosas que dice la gente, no es oficial. Así que no nos alarmemos. Yo espero que sea igual que la Series X en este sentido, o de no ser así, que la actualicen pronto y lo hagan posible. Y una cosa es la resolución a la que vaya el juego y otra es la de la señal, la resolución de nuestra pantalla o a la que esté nuestra pantalla. Pase lo que pase, estad atentos porque en un comentario fijado os dejaré información complementaria al vídeo y recomendaciones de monitores que puedan estar bien para la PS5. Así que no pasa nada, toca esperar y ya veremos. Es más, compraré las dos para tener los datos de primera mano. La Series S no sé si la tendré, ya veremos. Y ahora os estaréis preguntando, ¿pero cuál es la limitación entonces? ¿Qué pasa? A ver, lo único que ocurre es que tanto el HDMI 2.0 como el DisplayPort 1.4 tienen un ancho de banda insuficiente para poder mostrar imagen con ciertas características. Ninguno de los dos puede ofrecer imágenes en 4K, 120 Hz, HDR con 10 bits de color. En el caso del DisplayPort 1.4, cuando intentas conseguir esto, tan solo se reduce la calidad de color de 10 bits a 8 bits, pero mantenemos el 4K y los 120 Hz. Pero con el HDMI 2.0 ni siquiera podemos tener imágenes en 4K a más de 60 Hz. Y ya no estoy hablando de cables y puertos más antiguos que el HDMI 2.0 porque a día de hoy creo que no tiene demasiado sentido si estamos hablando de nuevas generaciones. Son cosas que se dan por hecho. Solo os quiero recordar que cuando compréis un cable HDMI elegid uno de calidad. Ahora lo mejor es irse a por uno 2.1 directamente y que sea bueno. Las nuevas consolas ya lo incluyen. Es importante recalcar la importancia de tener un buen cable HDMI que se acorde a los requerimientos de los dispositivos que utilicemos. Recordad lo que pasaba con los HDMI 2.0, no todos son iguales, los mejores son los 2.0B de hasta 18 GB segundo, los que tienen un mayor ancho de banda y permiten utilizar la Play 4 Pro y Xbox One X a su máxima capacidad en una tele buena sin problemas. Que hay gente que se compró un HDMI no lo suficientemente bueno y claro, tenía problemas de parpadeos y otras historias. Aunque lo dicho, para consolas nuevas y nuevos dispositivos de alto rendimiento que lo requieran para dar todo de sí, cables buenos HDMI 2.1. Volviendo al tema, la limitación que tendríamos que nos puede importar tan solo estaría presente en resolución 4K. En resoluciones inferiores no hay problema, se puede jugar tanto en 1440 o 1080p a 120 FPS sin que se produzca ningún tipo de compresión del color ni nada. Así que solo vamos a estar limitados en 4K. Con HDMI 2.0 solo tendríamos hasta 60 Hz, lo máximo serían 4K 60 FPS. Y con el DisplayPort, que solo se usa en PC, podríamos jugar en 4K 120 Hz HDR, pero con una compresión del color de 10 bits a 8 bits.
Las pantallas de 10 bits pueden llegar a ofrecer hasta 4 veces más colores que las de 8 bits. Esto te importará siempre y cuando tu pantalla sea de 10 bits, si no te da igual, obviamente. La gran mayoría son como mucho de 8 bits. También hay otras de 12 bits, pero eso ya es otro nivel. En resumen, para los jugadores de PC no hay mucho que aclarar. Esto puede afectarle a una minoría que tengan un PC de gama muy alta y quisiesen jugar con un monitor tope de gama también, a máxima calidad, en 4K, HDR, 120 o 144 Hz, con 10 bits de color. Eso no lo pueden hacer, sino que tendrían todo eso, pero en vez de 10 bits, 8 bits. Sí que salió algún monitor que tenía todas estas características. Realmente el tope son 120 Hz, no 144. Entonces salió un monitor de Asus, por ejemplo, que probé yo, que era 4K, 144 Hz, HDR y tenía DisplayPort 1.4. Entonces, para poder jugar a 144 Hz y 10 bits de color, ¿qué hacían? Bueno, se suplía con alguna tecnología, pero no eran 10 bits reales y los 144 Hz sí se conseguían, pero no es lo mismo la calidad del color, ¿no? Ahí sí que estaba recortado. Se mejoraba, pero al suplirlo no se conseguía la misma calidad que de manera nativa. Como comprenderéis, a la mayoría esto os da completamente igual porque ¿quién aspira a jugar a esa resolución y a esos hercios ahí con HDR y 10 bits? Poquísima gente, los más entusiastas que tengan mucho presupuesto, el resto no. Tú si pillas una consola y la conectas a una tele que tengas de hace unos años en casa, seguramente solo sea de 60 Hz reales, entonces solo vas a poder jugar a 60 FPS como máximo, independientemente de a qué resolución. A ver, aquí hago un pequeño inciso para deciros que hay teles que son bastante más viejas, ni son 4K, ni mucho menos cuentan con HDR y tan solo llevan puertos HDMI del tipo 1.4, pero las estoy obviando porque, insisto, comprarte una de las nuevas consolas para jugar en una tele y que sea muy vieja, no sé, no les está sacando partido realmente, por eso las dejo de lado. Creo que con la salida de la Play 4 Pro y la Xbox One X, pues ya requerimos de unos mínimos si queremos aprovecharla bien. Si es lo que tenéis, vale, pero me entendéis, ¿no? Pero sigamos con la explicación. Si conectas una Series X a un monitor de PC que sea 4K, de alta tasa de refresco, HDR y con HDMI 2.0, A/B, no podrás disfrutar del 4K a 120 Hz. No podrás jugar en esa resolución a 120 FPS en los juegos que lo permitan, sino que como mucho tendrás 4K a 60 FPS. En cambio, tanto en 1440 como en 1080 sí podrás aprovechar los 120 Hz. En el caso de la Series S, lo máximo es 1440 a 120 Hz. Obviamente la puedes conectar a un monitor 4K o a una tele, incluso que sea 8K, que va a funcionar igual. Del 8K no estoy hablando porque creo que casi nadie tiene un televisor 8K, pero bueno, también pueden dar señal a esa resolución y para ello se va a utilizar el HDMI 2.1 también, será el estándar para esto. El HDMI 2.1 será un estándar en televisores y vendrá también en futuros monitores. Lo que no sé es si en monitores también saldrá una nueva versión de DisplayPort. Creo que si tienes presupuesto para disfrutar realmente bien de esta generación con una consola, lo mejor es que te compres un televisor HDR10 y 120 Hz reales, si puedes, claro. Esto cuesta muchos dinericos, pero abajo en la descripción pues tenéis la lista ahí, podéis echarle un ojo a los que os puse yo, a ver si podéis permitiros algunos sin gastar demasiado. ¿Pueden ser una opción los monitores de PC actuales para una consola? Pues para las series X y S creo que uno con un buen panel VA o IPS de 27 pulgadas y resolución 1440 puede ser una buena alternativa calidad-precio. Hay un montón que son mucho más accesibles para mucha gente que comprarte una televisión buena de 120 Hz. Te puede salir mucho más caro un televisor así de gama alta. Además, en 27 pulgadas esa resolución se ve muy bien, y si bien los juegos en la series S van como mucho en 1440p, para la Series X tampoco hace falta que el monitor sea 4K en ese tamaño. Y para la Play 5, bueno, estamos a la espera si esos rumores son ciertos. Yo confío en que no, la verdad, así que os diría exactamente lo mismo que para las dos Xbox. Pero bueno, en cualquier caso, acordaros que tenéis la información en el comentario fijado por cualquier cosa que pueda pasar. Recordad, si conectáis una Play o una Xbox de las nuevas a un monitor con HDMI 2.0, aunque el monitor sea 4K 144 Hz, no vais a poder usar eso, vais a poder usar 4K 60 Hz como máximo, 1440 120 Hz y 1080 120. Es lo único que os va a pasar. Así que si queréis un monitor así para una consola y PC, pues en ese caso, si queréis aprovechar y sacarle todo el jugo a la consola también y al PC, pues quizás es mejor que os esperéis a que salgan los monitores con HDMI 2.1, pero solo en ese caso. Y el futuro, incluso el presente, son los altos hercios, así que a poder ser ya iros a por un monitor de alta tasa de refresco, igual con las televisiones. Ahora, por suerte, ya las características os pone
120 Hz y son de 120 Hz reales y no pasan cosas de que ponían hercios ahí el número interpolado y ponía 500 Hz, 1000 Hz y os volvíais locos. Ahora por suerte ya te pone, si es de 120, puede mostrar hasta 120 imágenes por segundo, ya te pone ahí 120 Hz, ya no te equivocas. Podéis compraros monitores o televisores de 60 Hz, pero ya sabéis que las consolas siempre marcan la dirección de la industria, así que a poder ser, en mi caso yo ahorraría un poco más y me pillaría un monitor de 120 Hz o más, o una tele de 120 Hz. Si no, no pasa absolutamente nada, nadie te obliga, ni te va a poner una pistola en la cabeza, ni vas a ser menos, ni nada, pero está bien vivirlo y poder disfrutarlo. En cuanto a los formatos de imagen de las pantallas, no hay mucho que hablar realmente. La industria sigue tirando por los 16 novenos y este es el estándar. Los de 21 novenos son para casos más concretos, tampoco es que se les esté dando de lado. Y los de 32 novenos ya son para un público mucho más específico. Hoy me centraré en los de 16 novenos, pero en la lista de la descripción os pondré alguno de los otros dos formatos. Todavía no sé si las consolas de inicio serán compatibles con 21 novenos, dicen en algún canal americano que no, pero bueno, no me voy a arriesgar todavía. Hasta hace poco, los monitores de PC montaban uno de los tres tipos principales de panel: los TN, VA o IPS. Hablando en general, los de TN eran los de respuesta más rápida, input lag más bajo y había modelos que eran los que disponían de más hercios. Es decir, los que podían llegar a representar más imágenes por segundo. Casi que estos eran por lo que optaban la mayoría de usuarios porque existen modelos económicos que son muy buenos para jugar. De resolución 1920 x 1080, 144 Hz, 1 milisegundo de respuesta y bajo input lag. Pero ya sabéis que la calidad a la hora de representar los colores de estos es bastante pobre y casi que solo recomiendo para gente que quiera competir o jugar básicamente a títulos tipo eSports como CSGO, Overwatch, League of Legends y así, no le importe mucho el color y busquen algo económico. A ver, están bien, pero para todo el resto de personas que quieren disfrutar de algún título nuevo y tal y que se vea bonito, pues a día de hoy no tiene mucho sentido. Hay otros de panel VA y IPS a precios razonables que están muy bien, así que estos casi los descarto. Y si bien es cierto de que no cambió casi nada en el tema de monitores TN, más allá de que es como que se quedan un poco atrás o para un nicho de mercado muy concreto, o ya que busca algo muy económico o para el uso que acabo de decir que le daría yo, hay algo que sí ya no es igual, y es que el monitor más avanzado para competir ya no tiene panel TN, sino IPS. Antes, los más avanzados tecnológicamente para competir eran aquellos que tenían 240 Hz de refresco, es decir, podían llegar a representar hasta 240 imágenes por segundo, siempre y cuando el PC tuviese la potencia suficiente para generar esa cantidad de frames en el título en cuestión al que ibas a jugar. Aparte de eso, pues tenían bajo tiempo de respuesta, input lag, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahora? Que el monitor más avanzado lleva un panel IPS. Ahora mismo el mejor es ese modelo de Asus de 360 Hz. En definitiva, y acabando con los TN, para competir y tal están muy bien, pero si ya quieres editar vídeos o fotos o quieres hacer algo súper básico, o tienes que tener en cuenta que la referencia que vas a tener no va a ser buena. Sigamos, vamos con los IPS. Ya sabéis que tienen una reproducción de los colores mucho mejor, pero con un tiempo de respuesta superior e incluso en muchos casos problemas de ghosting bastante importantes en los modelos económicos. Repito, en los económicos. En gama alta existían y existen algunos muy buenos, tanto para jugar como para editar. Pero claro, ¿qué pasaba? Ahora ya mejoró un poco la cosa, que si querías uno así, de resolución 1440, alta tasa de refresco, baja respuesta y tal, tenías que gastarte un mínimo de unos 500, 550 euros. Y si ya querías uno así y 4K, ya tenías que pagar más de 1000 euros. En cambio ahora no, ahora uno así de resolución 1440 ya lo puedes comprar por unos 400 euros y uno 4K por unos 700 o así. El punto que podía ser muy negativo de los IPS era el tema de las fugas de luz. Había algunos modelos que era terrible y se veía de una forma bastante drástica por la fuente de luz que tienen detrás. No, la carcasa pues no opacaba bien todo y entonces pues por las esquinas se veía terrible. Algo que ha mejorado en los IPS es el tiempo de respuesta. Si bien antes había buenos modelos de gama alta con 4 milisegundos de gris a gris, ahora se está promocionando mucho el Rapid IPS, que como el propio nombre hace entender, son paneles IPS más rápidos. Por eso estamos viendo que el mejor para competitivo ya no es un OTN de 240 Hz, sino que ahora es el Asus aquel de 360 Hz y otros que saldrán con las mismas specs de base. Y todos ellos llevan paneles IPS. También hay modelos más baratos IPS de 240 Hz, están muy bien porque sirven para jugar a todo tipo de juegos con una buena calidad de los colores y encima son increíbles para títulos eSports. Hasta puedes editar tu contenido con ellos, aunque no sean de lo mejor para eso. Y por último estaban los VA, que era como un intermedio entre estos dos, hablo en pasado pero sí lo sigue habiendo.
Pero bueno, hay muchos modelos que sufren de bastante ghosting también, ¿eh? Cualquier IPS te sirve para editar. Uno es mejor que otros, pero para no darle un uso super top, raro es que no te sirva uno. Muy malo tiene que ser. Cuando son de panel VA ya varía más. Algunos sirven, pero otros muchos ya no los recomiendo. Al final lo que digo no son verdades absolutas, es mi opinión. ¿Qué es lo que está pasando ahora relacionado con todo esto? Pues que tenemos más opciones todavía. Se están comercializando pantallas con nuevas tecnologías. Ya es habitual encontrarse con modelos NanoCell y QLED. Y si esto por un lado es bueno, por el otro lo que está ocasionando es más confusión. Porque tienes que tener todavía más conocimiento para elegir un monitor sabiendo lo que estás comprando. Primero, todavía no se ha estandarizado el OLED en los monitores gaming. ¿Por qué? Pues por el miedo a que se quemen por zonas. Me explico. A ver, los paneles OLED son los que permiten mostrar unos negros más intensos o directamente puros. ¿Y cómo lo consiguen? Pues bien, mientras otro tipo de panel como el IPS necesita de una fuente de luz trasera para poder representar la imagen, entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una toma en la cual solo se ve una cara y el resto es en negro, pues a pesar de que entre esa fuente de luz hay un filtrado para que luego se muestre lo que tú estás viendo, pues ese negro no queda completamente puro, se ve más grisáceo. Esto en el OLED no ocurre porque no tienen esa fuente de luz trasera los paneles, sino que están formados por diodos pequeños. Imaginaos como mini bombillas que están cubriendo toda la superficie de la pantalla, ¿no? Esos diodos trabajan de manera independiente, entonces si tienen que representar esa misma escena donde tenemos una cara y el resto está en negro, pues los que están todo por aquí se apagan y tan solo se encienden los que están en la zona donde se tiene que ver esa cara. Entonces, por eso son completamente puros esos negros. Esto es una maravilla, pero tienen un problema, y es que si bien ha mejorado el tema, estos mini diodos tienen tendencia a quemarse cuando hay imágenes estáticas, entonces en un PC es mucho más peligroso. En una televisión no pasa nada, ¿no? Porque siempre hay cosas en movimiento, y si tú dejas, por ejemplo, la tele en el menú de Prime Video, pues llega un punto que se va a poner automáticamente un fondo de pantalla. La que tengo yo de LG, por ejemplo, pone uno que está todo en negro y hay una pequeña animación que se va moviendo. Entonces nunca se representan imágenes estáticas que hagan que se calienten demasiado esos diodos, ¿no? Hasta que llegue un punto que se queme. Eso pasa cuando llevan encendidos así durante muchas horas, ¿eh? No es que tengáis una foto puesta ahí 3 horas y se vaya a quemar, no va así, ¿vale? En una tele, como veis, no hay mayor problema, pero ¿qué pasa en una pantalla? Que incluso trabajando hay zonas que a lo mejor se están representando todo el rato de manera estática y no se mueven, como por ejemplo la barra de tareas. Si yo me pongo a editar un vídeo durante 8 horas, van a estar esa barra ahí 8 horas parada. Entonces eso es peligroso. Hay algunas marcas que se lanzaron a hacer un monitor OLED para PC, como por ejemplo Alienware, pero el nivel de brillo no es muy alto en comparación a lo que vemos, por ejemplo, en televisores. Entonces ese monitor tiene unas características espectaculares, pero el nivel de brillo no es muy alto, precisamente para evitar que se calienten demasiado esos diodos y se pueda producir algún quemazón. Ese modelo de Alienware para mí es como un intento fallido, entre muchas comillas, ¿no? En el tema de estamos como en una etapa de transición en la cual van saliendo algunos intentos hasta conseguir uno que se vea increíble, y si bien ese es espectacular, no llega al nivel de una buena televisión. Y hay modelos ahora de 120 Hz, 4K, 10 bits y con una cantidad de nits mucho mayor a la que puede tener ese monitor, ¿no? Por suerte, tenemos otras opciones como el NanoCell o Nano IPS y el QLED. No confundir el QLED con el OLED, ¿vale? Tienen un nombre parecido, pero no es lo mismo. Si bien el AMOLED sí que es igual que el OLED, en plan tiene la misma base, el QLED necesita de una fuente de luz, lleva un LCD. Así que si bien los negros son bastante más puros que en un panel IPS o VA tradicional, no llegan a ser tan buenos como en un OLED. Por otro lado, pueden llegar a tener unos colores increíbles, aunque a veces vienen un poquito saturados de más, siempre se puede calibrar, pero tuve una experiencia personal con eso, no simplemente lo digo por cosas que leí de información, sino que para informarme, ya que me faltaban por probar ambas tecnologías, pues me compré el nuevo monitor de Samsung, que todos habláis de él, el Odyssey G7, 27 pulgadas, resolución 1440, QLED, 240 Hz, un milisegundo de respuesta, HDR600, G-Sync, una auténtica barbaridad, pero tiene este pequeño problema. Bueno, se puede calibrar como dije, pero viene un pelín saturado de más. Pero tiene un error terrible y es que es curvo, por Dios. No hagáis los monitores de 16:9 curvos, no tiene ningún sentido. A mí me molesta, te lo juro. Si solo vas a jugar, mira, lo pasas. Pero ya solo viendo películas o vídeos a mí se me hace molesto y para trabajar es incómodo, ¿sabes? Si estás editando fotos o vídeos, mal.
Por Dios, dejad la curva para otros formatos de imagen, como 21 novenos o 32 novenos, para 16 novenos. No tiene sentido, es que no se lo veo por ningún lado. Igual soy yo el hater, no lo sé, pero lo odio eso, ¿vale? Me encanta el monitor, está muy bien, pero es curvo y ya no me gusta. Por cierto, es QLED, pero el tipo de panel es VA, ¿vale? Pero utilizan otras técnicas de filtrado de la imagen con esa fuente de luz y al final se ve todo mejor. Vamos con las NanoCell, también llevan un panel LCD como las QLED, pero tienen, y la fuente de luz obviamente, pero tienen una capa ahí de nanopartículas que filtran e interpretan los colores de una manera que hacen que el resultado final sea más realista. Además se pueden encontrar modelos más baratos que el OLED, el resultado no está nada mal, no es lo mismo, el OLED es lo mejor. Hay modelos de monitores súper recomendables como por ejemplo este de LG, que por 400 euros tienes resolución 1440, 144 Hz, HDR10, NanoCell, el tipo de panel ya no es VA como el QLED que vimos antes, sino que es IPS. Bueno, se llama Nano IPS en realidad, no sé si le llaman diferente a los monitores o si es algo distinto, pero en principio es lo mismo. Y después también hay modelos 4K que son bastante económicos para lo que ofrecen, no están nada mal. Entonces son opciones nuevas que muy a tener en cuenta, tanto los QLED como los NanoCell. Para monitores de PC están genial, ya que no tenemos un buen OLED, pues hay eso. Hay otros IPS normal que están genial, salió ahora una de Aorus que tiene muy buena pinta, ya que tiene 10 bits de color, mientras que la gran mayoría de monitores para PC son de 8 bits. Los Nano IPS también tienen mejores ángulos de visión que los QLED, así que puedes tener la pantalla aquí, girarte un poco, lo que sea, o echarte para atrás en la silla o cualquier cosa y verlo de mejor manera, teniendo la imagen sin deteriorarse tanto, digamos. Vale, vamos a repasar alguna duda más y luego vamos con las conclusiones y todo lo que tenía que aclararos. En cuanto al HDR, hay mucha gente que no sabe qué es todavía y hay muchos tipos. Os voy a decir cuáles son los más básicos y los más top. El HDR, esas siglas en inglés, hacen referencia a High Dynamic Range, en español, alto rango dinámico. Y es la capacidad de mostrar desde los tonos más oscuros hasta los más claros, es decir, de los negros más puros hasta los blancos más blancos. Toda esa curva de dinamismo, cuanto mejor sea el HDR, más gama de color y más contraste habrá entre el negro más puro y el blanco más brillante. Creo que se entendió. Bueno, ¿cuándo sabemos cuándo es mejor o peor y cuándo puede haber más rango dinámico, ¿no? Desde los negros más negros hasta los blancos más brillantes. Pues algo a tener en cuenta son los nits. En principio, cuantos más tenga, mejor, más puede brillar. La cantidad de los mismos vendrá especificada en las características del televisor o monitor en cuestión. A veces, en lugar de nits, también viene como candelas por metro cuadrado. Pero no solo importa esto, sino también cuánto puede bajar la intensidad de la luz, ya que en el HDR es fundamental el tema de la regulación del brillo por zonas. Claro está que los paneles OLED tienen una ventaja para bajar, con esos diodos que trabajan de manera independiente, capaces incluso de apagarse y así conseguir, entre otras cosas, negros totales. Obviamente el contenido tiene que contar con HDR, ya sean videojuegos, vídeos, películas o lo que sea, y hay diferentes calidades al igual que en los paneles. De nada sirve tener HDR en un televisor o en un monitor cuando estamos consumiendo contenido que no cuente con HDR. El tipo de HDR más básico que nos encontramos en monitores son HDR 400 y 600, luego está el HDR 10 y el 10 Plus, que va a ser el estándar, tanto en los monitores que vayan a salir y algunos que hay en el mercado como en televisores sobre todo. Es de uso libre, ¿vale? Las marcas pueden poner HDR 10 y HDR 10 Plus sin pagar una licencia, por decirlo así. Pero después hay otro tipo de HDR que es todavía más avanzado, que es el HDR Dolby Vision. Eso sí que necesita de un pago por parte de las marcas para poder implementar eso en sus pantallas. Con que sepáis eso, explicado así de una manera muy del tú a tú, como si fuésemos aquí amigos hablando, creo que ya os sirve. Hay como 2 o 3 clases de jugadores de PC. Muchas veces me encuentro con la primera, que os voy a decir cuál es. Hay amigos que me dicen, mira, elígeme los componentes de un ordenador, que quiero jugar a tales juegos, y al final me doy cuenta de que no son de ese tipo de jugadores que juegan a todo tipo de títulos, no. Son de los que juegan solo a algunos competitivos como Counter-Strike, Fortnite, Valorant, League of Legends y demás. Por lo general, ya digo, estas personas se enfocan bastante en tan solo él o los juegos online que más le gustan y no suelen ser usuarios que se pasen un montón de títulos y estén disfrutando de las historias y jugabilidad de otra clase de juegos y que tengan modo campaña. No se ponen ahí a pasarse una historia. Ya que cuando te gusta mucho un juego competitivo se convierte en algo muy absorbente. Porque si quieres ser bueno y alcanzar un gran nivel, tienes que dedicarle mucho tiempo y para conseguir dar lo máximo de ti sin que nada te limite, también se necesitan unos buenos periféricos. No lo más caro, pero algo que funcione bien y te permita desenvolverte y dar todo lo que puedes llegar a dar. Por lo que necesitan un ratón, teclado y auriculares que funcionen bien y, por supuesto, un buen monitor.
En este caso, antes de priorizar una alta resolución o espacio de color, lo que más te interesa es la fluidez y nitidez de las imágenes en movimiento. Y si tu presupuesto no es muy alto, sin duda las mejores opciones para ti siguen siendo los modelos con paneles TN, ya que calidad-precio son los mejores. Para esto no necesitas uno de alta resolución, no necesitas uno con gran espacio de color ni ángulos de visión. Eso no te hace falta. Lo imprescindible son unos altos hercios, con 120-144 es suficiente, bajo input lag y bajo tiempo de respuesta. Calidad-precio, sin duda los mejores para esto siguen siendo los TN. Hay modelos muy económicos así. Los mejores para competir siempre han sido de 24 pulgadas en resolución 1080p y 27 pulgadas como mucho, y ahí ya es mejor tener resolución 1440. Vayas a jugar en PC o en consola, si eres así, pues mira, siguen siendo buenas opciones. Pero creo que al final las personas que se centran en juegos competitivos y son usuarios de consola son un nicho muy pequeñito, así que descartad directamente los monitores TN. También hay otro tipo de usuario que si bien puede echar partidas a estos títulos ya no se lo toma tan en serio, o sí, pero disfruta de otro tipo de experiencias, ¿no? De modos campaña que estén chulos, le gusta ver los paisajes, lo bonito que se ve todo, que tenga unos buenos colores. También, aparte de jugar, pues le gusta ver películas y entonces, bueno, quiere disfrutarlas a una buena calidad. Entonces, para ese tipo de usuario existen modelos de paneles VA o IPS que están muy bien. Y si tienen HDR y QLED y Nano IPS, pues mejor que mejor, ¿no? Los más baratos suelen ser los TN, después los VA y luego los IPS y, bueno, cuantas más tecnologías y pijadas, más caro es. Pero no se puede decir, por ejemplo, que todos los TN son más baratos que un IPS, porque si te compras el TN de 240 Hz y todas las pijadas para jugar a nivel competitivo va a ser más caro que muchos IPS, ¿vale? Pero bueno, en general, teniendo las mismas specs y solo cambiando el tipo de panel, sí que los más baratos son los TN, luego VA y después IPS, ¿vale? Y deciros a los usuarios que vayáis a por la serie 30 de tarjetas gráficas RTX de Nvidia o por las futuras nuevas de AMD, no podéis llegar a disfrutar de lo que os dije, 4K, 144 Hz, 10 bits de color y tal. No vais a tener HDMI 2.1 en los monitores que hay actualmente, aunque ya se están empezando a lanzar modelos con HDMI 2.1, pero por ahora creo que están en formato grande, de estos, es que parece medio monitor, medio televisión, que son de 40 y pico pulgadas, pero ya irán saliendo más de tamaño de 27, 32 pulgadas también. Así que me esperaría yo, no sé, depende de las ganas que tenga. Si ya tengo un monitor bueno, igual me espero. O me iría por una televisión si solo juego. Si quiero jugar y trabajar, pues hay monitores muy buenos, Nano IPS o QLED. O te puedes esperar el año que viene, seguramente salga algún modelo. Pero OLED no creo que salga. Pero que tengan HDMI 2.1, ahí sí. Así que, bueno, ya depende de ti elegir. Yo te dije lo que haría yo. Y si no, pues ya me compro uno de los de ahora que van genial. No te hace falta tanta pijada. Eso afecta a los súper entusiastas, nada más. Al resto de mortales, no pasa nada. Y ya está, es un poco un vídeo charla, es el tema que comento con un amigo que estamos viendo, me está diciendo, no sé si comprar el monitor, tele y tal, pues son las preguntas que se hacía y comento con él y vamos investigando y creía interesante compartir todo esto con vosotros porque pienso que puede ayudar a los que estéis un poco perdidos. Todo suma, id investigando, id viendo vídeos, leyendo artículos, porque el tema de los monitores y televisores es hiper complejo y es pa' que te explote la cabeza, así que bueno. Ya está, sin más me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!